Salud emocional. Cuida tu corazón. Damos gracias a Dios por su protección, porque Él ha guardado muchas familias en medio de estos tiempos. Pero también damos gracias a Dios por su sanidad, porque Él ha levantado a muchos que han estado enfermos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Este tiempo que estás allí en familia compartiendo, que Dios te permite estar al lado de esas personas que tanto amas, es un tiempo de bendición. Y es importante entender que muchas personas en este momento están preocupadas por su salud física, pero no solamente nosotros somos cuerpo, también nosotros somos alma y somos espíritu. En el alma es donde nosotros tenemos nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y así como el cuerpo se puede llegar a enfermar o puede adquirir un virus, también hay enfermedades que son del alma. Y esas enfermedades del alma solamente el Dios que nos ha creado tiene el poder para sanarlas. Hoy por eso vamos a hablar acerca de la salud emocional, de cómo cuidar nuestro corazón. A veces nos preocupamos, y más en estos tiempos, por el cuidado que debemos tener cada uno de nosotros, tomando las precauciones para no contagiarnos en medio de esta pandemia. Oramos para que Dios guarde nuestra familia y estamos allí guardando nuestra esposa, nuestros hijos. Llamamos a nuestros familiares para que ellos también tomen las precauciones necesarias. Otros también nos esforzamos por guardar el trabajo y estamos ahí guardando el trabajo. Otros están esforzándose por guardar su estado físico, hacen ejercicio. Pero en Proverbios capítulo 4, versículo 23, la palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aquí este pasaje es un pasaje tan poderoso, es un pasaje que nos muestra una verdad tan profunda. Vuelvo a leerlo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esto quiere decir que a través de este pasaje tenemos que aprender a establecer prioridades. Y si la Biblia dice sobre toda cosa guardada, está diciendo que nosotros tenemos que aprender ante todo a guardar nuestro corazón. No dice que Dios va a guardar nuestro corazón, sino que esa tarea nos corresponde a nosotros. Usted no puede orar y decirle: Señor, guarda mi corazón de sentir esto, o guarda mi corazón de aquello. No. La Biblia dice que nosotros tenemos esa tarea y tenemos que aprender cómo guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y si del corazón mana la vida, pues quiero que pienses cómo el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Por eso él va a hacer todo lo posible por atacar el corazón, para que en lugar de vida llegue la muerte a las personas. Él quiere atar el corazón, colocar cadenas para que las personas vivan oprimidas, y vivan tan oprimidas que pierdan aún el deseo de vivir. Recordemos que una cadena está conformada por la unión de varios eslabones. Una cadena no solamente es un eslabón, sino es la unión de varios eslabones. Y el enemigo quiere atar, quiere colocar cadenas, quiere oprimir el corazón de las personas. Y eso él lo logra no solamente en el cuerpo, sino también atando el alma y, de ser posible, aún atando la condición espiritual de las personas. Así que tenemos que entender que un eslabón se va uniendo a otro. Y esto nos enseña que en el campo emocional una cosa lleva a otra. Como cuando hay un carro que tiene un problema, y allí ese problema, si nosotros no se lo arreglamos al carro, va a hacer que otras partes del carro empiecen a fallar. Y ese descuido, ese no arreglar cada una de las partes en el momento que se deben arreglar, lo que va a hacer es averiar ese carro. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Hay cosas que van a querer venir y quieren enfermar el alma, y si a tiempo nosotros no corregimos eso va a pasar al espíritu, va a pasar aún a atacar
la parte física del ser humano, la parte física de las personas. Miremos, por ejemplo, cómo todo comienza con una ofensa. Entonces, la ofensa sería ese primer eslabón. Cuando hablamos de ese primer eslabón, es que ahí es donde va a empezar todo, con una ofensa. Y cuando viene la ofensa a nuestras vidas y nosotros sufrimos de falta de perdón, entonces ya viene el segundo eslabón. Y la ofensa, la tarea de la ofensa es que nosotros no perdonemos, porque si nosotros no perdonamos en ese momento, entonces llega el resentimiento. Entonces ya va el tercer eslabón. Y una vez que una persona se resiente y resentida no va a perdonar, entonces después del resentimiento llega la amargura. Y cuando la persona se llena de amargura y esa amargura inunda su corazón, entonces el siguiente eslabón será el odio. Y cuando la persona odia, entonces es cuando la persona quiere tomar venganza. Y después de que la persona quiere tomar venganza, entonces llega la enfermedad. Y cuando llega la enfermedad, la persona se desespera y es cuando la persona no quiere vivir más. Entonces ahí estamos viendo 3, 6, 7, 8 eslabones que forman esa cadena. Y así cuando nosotros a tiempo nos sanamos el corazón, entonces esa cadena empieza a oprimir el alma, empieza a oprimir el corazón, oprime los pensamientos. Hay personas que aún no pueden dormir de pensar y pensar en su pasado, en todas esas cosas que han dejado pendientes por no aprender a perdonar. Así que todo comienza con una ofensa. Miremos qué dice la palabra acerca de todo esto. No podemos evitar las ofensas. Sabía que nadie puede evitar las ofensas, pero sí podemos evitar que nos dañen. Lo enseñó el Señor Jesús allí en Lucas capítulo 17 versículo 1, cuando dice: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Mira esa palabra. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Y aquí la palabra está hablando de dos personas. La persona a la cual cae en ese tropiezo o la persona a la cual es ofendida, y está hablando de por quien viene el tropiezo del ofensor. Y el Señor dice: es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por que viene. Así que aquí vemos a la persona que tropieza y al causante del tropiezo. Eso hace Dios. Dios a cada uno le da conforme a sus obras. Por eso el Señor nos enseña que debemos perdonar. Ahora, no podemos ser víctimas tampoco. No podemos pensar que solo personas nos han hecho daño en nuestra vida. Muchas personas posiblemente nos han ofendido sin querer, pero también nosotros hemos ofendido, algunas veces sin querer y otras veces con intención. Eclesiastés capítulo 7, 21 describe eso con respecto a la ofensa. No podemos nosotros llegar a pensar que somos las víctimas en esta vida y que nosotros somos inocentes. La Biblia dice que no hay ningún inocente. Leámoslo en Eclesiastés capítulo 7 versículo 21. Dice: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dices mal de ti. Y está diciendo que el corazón se ofende, que el corazón se enferma cuando nosotros oímos de que se habla mal de nosotros. Ahí está diciendo que cuando usted escuche que hablen mal de usted, lo que produce ofensas para algunas personas es eso: enterarse que alguien está hablando mal, que alguien le está inventando un chisme, que alguien está diciendo cosas o está malinterpretando cosas y está exagerando cosas. Entonces dice la Biblia que no apliques tu corazón a todas las cosas que hablan. Está diciendo la palabra que una de las maneras de
de mantener sano nuestro corazón es no prestarle tanta atención a lo que están diciendo los demás, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Aquí el Señor dice, no te hagas la víctima, no te sientas ofendido porque alguien hable mal de ti. Dice, tu corazón también sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. A veces nos sentimos criticados, pero en cualquier momento en la vida también nosotros criticamos a alguien. ¿Alguna vez usted pudo haber hecho una fiesta con el ánimo de que las personas estuvieran todas contentas y no faltó quien criticó algo de la fiesta? Pero de pronto usted alguna vez fue a alguna fiesta y hubo algo que no quedó tan bien y usted en su mente o en su corazón o aún estuvo rodeado de personas que criticaron ese momento, ese instante en que las cosas no salieron tan bien o tan perfectas. Así que el Señor habla acerca de la ofensa lo siguiente. Ahí está diciendo que es imposible que no vengan tropiezos. Las ofensas llegarán. Situaciones. A veces nosotros mismos nos podemos ofender a nosotros mismos. ¿Cómo es eso de que nos podemos ofender a nosotros mismos? Cuando pecamos, cuando nosotros mismos nos hacemos daño. Por eso no solamente hay personas que pueden hacernos daño, nosotros mismos podemos hacernos daño con el pecado. Y ese es el primer eslabón, el tropiezo. Esa persona que conscientemente o inconscientemente está haciendo, hablando o teniendo una actitud que va a tratar de afectar nuestro corazón. Pero ahí, con ese primer eslabón, si nosotros perdonamos, no vamos a dejar ni vamos a darle lugar a Satanás para que se arme una cadena y él pueda oprimir nuestra vida. Simplemente si perdonamos ya, ahí paró todo. No hubo cadena, no hubo atadura. Pero el segundo eslabón es la falta de perdón. En Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cuando nosotros no perdonamos, hacemos que el Espíritu Santo se entristezca. ¿Y por qué el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros no perdonamos? Porque el Señor Jesús nos perdonó a nosotros, y lo que está esperando el Espíritu de Dios es que de lo que nosotros recibimos, de eso debemos dar. Y aquí la palabra de Dios está diciendo, no contristéis al Espíritu, no lo hagas entristecer, el cual fue puesto en vosotros, antes quítese de vosotros toda amargura. Cuando no perdonamos, empiezan a salir esos sentimientos tóxicos del corazón. Y ahí dice, quítese toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y la maledicencia. Maledicencia es decir groserías, y toda malicia. Malicia es tener pensamientos de venganza, de mirar de qué manera yo pago mal por mal. Eso está diciendo que cuando nos ofendemos, muy posiblemente si nosotros no perdonamos de inmediato, entonces se va a levantar esa cadena de amargura, de enojo, de ira, de gritería, de maledicencia, decir groserías y de todo lo que nosotros estamos leyendo aquí en Efesios. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora en el Padre Nuestro lo decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Algunos dirán que esta tarea es difícil, pero quiero decirle que el perdón es la sanidad del alma. O sea, cuando nosotros perdonamos a otras personas y aún cuando nos perdonamos a nosotros mismos. Mire que hay personas que han tenido la facilidad de perdonar a otros, pero no se perdonan sus propios errores, no se perdonan su propio pasado, sus malas decisiones, y entonces el enemigo viene y toma ventaja y los hace sentir culpables, y todos los días viene ahí el enemigo y viene como a hacerlos sentir miserables, y de esa manera la persona se empieza a amargar y por eso mantiene enojada y por eso empieza a gritar, empieza a decir palabras que no debe decir.
Algunos hijos a veces se sorprenden porque las reacciones de sus padres son reacciones extremas, son reacciones donde en algún momento de ira ellos dicen groserías o usan palabras que no deben usar. Simplemente, muy posiblemente, ese papá y esa mamá tiene cosas en su corazón que perdonar a otros, o aún hay cosas de esa misma persona que no ha aprendido a perdonarse. Ahora quiero decirte algo. Si Dios ya te perdonó, tú no eres más que Dios para no perdonarte. Si el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, Él lo hizo para que nosotros fuéramos libres de toda condenación, de toda acusación. Entonces, esa falta de perdón a los demás o esa falta de perdón hacia nosotros mismos es donde empiezan esas ataduras, porque ya la falta de perdón va uniendo, ya es un segundo eslabón, y eso trae como consecuencias esos sentimientos tóxicos como el resentimiento. Y cuando hablamos del resentimiento es que cuando una persona tiene una herida, pues queda sensible. Es como si usted se quitara una uña. Alguna vez me machuqué y me quité toda la uña, y hasta que no salió la nueva uña, todo el tiempo mantenía ese dolor ahí recordándome que me había machucado, que la uña se había caído. Y eso es el resentimiento. Es un dolor constante que se recuerda en la mañana, en la tarde, en la noche. Y la persona está ahí recordando y sintiendo y reviviendo esos momentos o esas situaciones dolorosas en su vida. Entonces, cuando nosotros no aprendemos a perdonar, damos lugar al siguiente eslabón, que es el resentimiento. Y Proverbios 14:13 dice: aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Y está hablando que cuando una persona está resentida, es una persona que, aunque las cosas le duelen y le han ofendido, la persona aparenta estar bien. No sé si alguna vez usted en una amistad de pronto hizo algo que no le gustaba a esa amistad suya, y usted sabe que a esa persona no le gustó, y usted le dice: venga, usted está mal conmigo, y la persona le responde y dice: no ha pasado nada, yo estoy bien. Pero usted sabe que no está tan bien. Eso es lo que pasa con el resentimiento. Las personas resentidas aparentan estar bien cuando su corazón está lleno de dolor. Y eso es lo que Satanás quiere, que de la ofensa no perdones y de ahí suba tu nivel de enfermedad emocional y empieces a vivir un tiempo crónico. Cuando una enfermedad es leve y pasa ya a un estado crónico, es cuando la persona se ha resentido. Tanto así dice que aún en la risa tendrá dolor en el corazón. Le van a tomar una foto y la persona sonríe porque le toca, pero por dentro esa persona está resentida. Y cuando el resentimiento dura mucho tiempo en el corazón, entonces se convierte en amargura. Recuerdo que la amargura, hay una hierba que le llaman ajenjo, y que con solo un pedacito que usted coloque en un vaso con agua, toda el agua queda amarga, queda casi que intomable. Y así es la amargura. Es algo que pareciera pequeño, pero que realmente hace mucho daño. Y ya el enemigo ha tomado ventaja, el enemigo ha entrado al territorio de tu alma, y por no perdonar desde el comienzo, entonces ya el corazón se amarga. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y en este pasaje vemos tres verdades. Una de ellas es que al tener amargura en el corazón podemos
dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, gracia es un regalo inmerecido, es el gozo, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la alegría. Y cuando hay amargura se pierde el gozo, se pierde la paz, se pierde la alegría. Pero dice que brotando alguna raíz de amargura. Y si nosotros vemos los árboles, una de las cosas pequeñas del árbol son las raíces. El tronco es grande, las hojas, las ramas, pero las raíces sí echan profundidad. Pero hay raíces que son pequeñitas y van saliendo ahí, esas raíces se van agarrando de las piedras. Esas raíces, aunque son pequeñas, tienen fuerza, y eso hace la amargura. Una pequeña raíz de amargura tiene mucha fuerza. ¿Y fuerza para qué? Para que las personas pierdan el valor de las cosas, no puedan darse cuenta que las cosas que Dios ha colocado al lado suyo son muy valiosas. Eso hace la raíz de amargura. Una persona amargada, usted le puede dar una cadena de oro y nada le gusta. Una persona amargada usted la puede invitar al mar y nada le gusta. Una persona amargada usted le puede dar el regalo más fino y más costoso, pero nada le gusta. Algunos lo llaman los aguafiestas porque son amargados, porque en su corazón hay cosas con las cuales ellos están luchando. Eso hace la amargura. Y menciona aquí a Esaú, que estaba cansado, y entonces su hermano Jacob había hecho un guisado de lentejas, y él le dijo: yo quiero de tu guisado de lentejas. Era una comida no muy costosa, pero él tenía hambre, y en ese momento él menospreció su primogenitura. Y la primogenitura era tener una doble porción de herencia. La primogenitura era ser más bendecido que sus hermanos. Pero en ese instante él estaba con un corazón desanimado y dijo: ay, al fin y al cabo yo me moriré, más bien quiero comer ese plato de lentejas. Y perdió su primogenitura por un plato de lentejas. Y eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Satanás quiere hacer con la amargura. Satanás quiere que las personas suelten cosas valiosas. Cuando en un hogar entra la amargura es cuando llegan esos pensamientos de divorcio, vienen esos pensamientos de huir. Cuando hay un corazón amargado en un trabajo, vienen esos pensamientos de querer renunciar. Y hay personas que aún estando en lugares donde Dios los ha bendecido mucho, porque la primogenitura de Esaú era un derecho que Dios había dejado dispuesto para todo primogénito. Era algo que venía de la mano de Dios. Pero Esaú la menospreció, y eso es lo que Satanás quiere con la amargura. Tú que me estás escuchando y que sientes que Dios te está hablando por esta palabra y reconoces en tu corazón que te has dejado contagiar de la amargura, quiero decirte que tienes que decirle al Señor: Señor, te pido perdón por la amargura, para que de esa manera tú valores todo lo que Dios ha colocado a tu lado. Dios te ha dado cosas que otras personas quisieran tener, pero la amargura no te deja ver eso. Hay veces que nos puede suceder como esa historia que cuenta de un hombre que estaba amargado allí en la orilla del mar, y ya estaba llegando el anochecer, pero antes de que todo se oscureciera, él iba por la playa dándole patadas a la arena y quejándose, diciendo que la vida era dura con él, que realmente todo era tan difícil para él, que siempre que él quería tener algo le tocaba luchar, y que muchas veces lo habían defraudado. Y él estaba tan amargado cuando de pronto él vio una bolsa, y esa bolsa era una bolsa como de terciopelo, estaba aún húmeda por el agua del mar, y sintió que dentro de esas bolsas habían unas piedras, y entonces empezó a coger esas piedras y las tiraba en el mar, y cada vez que tiraba una de esas piedras decía: ay, es que esta vida es tan dura, ay, a mí no me gusta el calor, ay, a mí no me gusta esta ciudad. Y iba tirando esas piedras hasta que se cansó y se quedó dormido, y quedó la bolsita al lado de él. Al otro día, cuando el sol lo hizo levantar, entonces él de pronto vio esa bolsa de terciopelo al lado suyo, y le dio por mirar qué había
había adentro y cuando miró había un diamante. ¿Cuántos diamantes botó toda la noche cuando él estaba allí quejándose y estaba ya amargado? Eso pasa con las personas amargadas. Dios les da bendiciones y ellos no las valoran porque le ponen más atención a cómo se sienten, porque ha faltado tener algo más de madurez en la vida y tiran esas bendiciones y a veces ceden bendiciones que son para ellas porque han dejado que la amargura conquiste su corazón, porque han permitido que un eslabón, que la ofensa, la falta de perdón, el resentimiento y la amargura se van volviendo una cadena que oprime sus corazones. Y ahí no termina todo. La amargura no es lo peor. Peor que la amargura es el odio. Y recuerde que eso es lo que Satanás quiere. Cada vez un eslabón más fuerte que el otro. Y el odio, la Biblia habla también del odio. En Proverbios capítulo 10, versículo 12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y ahí está diciendo que el odio despierta guerra. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de verse esa película cristiana que se llama Cicatrices, y se darán cuenta cómo tanto el esposo como la esposa se habían hecho tanto daño y se amargaron tanto y empezaron a pasar del resentimiento a la amargura y de la amargura al odio, y ya no se podían ver, no podían vivir en la misma casa, y cómo empiezan a pelear el uno por el otro por su hijo. Y cuando el hijo, en medio de esa guerra, porque el odio despierta guerras, el odio despierta competencia, las personas cuando odian, así estén mal, quieren aparentar estar bien, porque ellos quieren que esa persona que ellos odian se vuelve como en su rival, en su enemigo, y no pueden dejar que esa persona vea cualquier debilidad. Y así esta pareja empezaron a odiarse, y ya cuando iban a firmar el divorcio, en esa película vemos cómo su hijo muere y ya no tenían por qué pelear. Los dos perdieron en su odio, porque eso es lo que trae el odio. El odio trae guerras, y trae guerras donde siempre hay pérdida. Por eso también dice: pero el amor cubrirá todas las faltas. Gracias le damos a Dios porque Él nos ama y nos ha cubierto tantas faltas, porque si Dios no nos amara, ¿cómo sería su ira contra nosotros si Él no tuviera misericordia? Dice la palabra de Dios que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero también dice que Él hace misericordia a millares, y tú y yo estamos entre esos millares porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y uno piensa: no, el resentimiento no es nada, la amargura no es nada, el odio solamente es un sentimiento. No, el odio es un ingrediente, el ingrediente que le faltaba a lo que ya vimos para que la persona en su corazón quiera tener sentimientos de venganza. Y la venganza es peor que el odio. La venganza empeora todas las cosas. Cuando tú quieres vengarte y cuando tomas decisiones de venganza, Satanás logró lo que quería. El enemigo quería ofenderte para que tú te vengaras. Romanos capítulo 12, versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y la palabra de Dios habla que la venganza no es una tarea del hombre, que la venganza es una tarea solamente que le corresponde a Dios. Pero cuando las personas se vengan es porque quieren tomar el lugar de Dios, quieren hacer justicias en sus propias fuerzas. La venganza
venganza es algo que le corresponde solamente a Dios. Cuando tú te vengas, te haces igual a esa persona. Por eso alguien veía cómo se peleaban dos mujeres y empezaba la una a oprimir a la otra. Y cuando vino un consejero y le dijo: no te rebajes, no te hagas igual a ella, tú no necesitas hacer eso, deja que esa tarea la hace Dios. Cuando una persona está atada y llega al nivel de venganza, entonces le está dando autoridad al enemigo total para que no solamente ate su vida, sino que ate la vida de sus hijos y de los hijos de sus hijos. En la Biblia vemos casos de venganza donde para vengarse tocaron los hijos. En la Biblia vemos casos de venganza donde personas que fueron afectadas por alguien después atacaron las generaciones de esas personas, los hijos, los nietos. Algunos aún por venganza destruyeron naciones. Y dice el Señor: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea que, ¿cuál es el objetivo de la ofensa? El enemigo quiere que entres a la venganza, que llegues al nivel alto de la ofensa, que es la venganza. Y una vez tú quedes ahí enlazado por el enemigo, porque le has dado lugar y autoridad sobre tu vida, entonces el enemigo puede enfermarte. Ya el enemigo tiene atado tu corazón, ya el enemigo tiene atado tus pensamientos con el resentimiento, con la amargura, con el odio, con la venganza. Ahora el enemigo tiene facilidad para colocar enfermedad en tu vida. Personas con esos sentimientos, odio, resentimiento, venganza, amargura. Científicamente los médicos han comprobado que ese tipo de sentimientos han ocasionado que en personas se activen enfermedades como la artritis, enfermedades como el cáncer, como la úlcera, grandes enfermedades que después las personas tienen que padecer y sufrir lentamente. Y todo comenzó por algo que se llama falta de perdón. ¿Dónde está en la Biblia que todas estas cosas pueden pasar del alma al cuerpo y traer enfermedades ya en el cuerpo? Está en Proverbios capítulo 17, versículo 22, cuando dice la palabra: el corazón alegre constituye un buen remedio. La alegría constituye un buen remedio. En estos días nuestro hijo que va para 9 meses y soltó la risa, y entonces nuestro hijo mayor le tomó una foto y en esa foto quedó la sonrisa, y cada vez que vemos esa sonrisa de nuestro hijo, de Josen, como que transmite una paz, porque eso trae la alegría, trae la sonrisa, trae medicina. Por eso hay personas que cuando están enfermas y viene alguien con alegría, a infundirle alegría allí en ese lugar, a darle ánimo, posiblemente con un chiste, con un jugo, hacerle charla y como hacerle cambiar el ambiente, eso ayuda también en la sanidad de las personas. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y cuando las personas se vengan, la alegría ya no tiene lugar en su corazón, porque una vez se han vengado se dan cuenta que por más de que se hayan vengado, no salen esos sentimientos de su corazón, que no gana mucho con la venganza y se amarga peor y pierde el gozo y entra la enfermedad. Y dice que el espíritu triste seca los huesos, y ahí estamos hablando de la depresión. Hemos conocido casos de personas que empiezan también a adelgazar rápidamente porque están en estados de depresión, están allí, el enemigo ha tomado ventaja de su parte emocional y por falta de sabiduría, por falta de conocer estas verdades que hoy estamos conociendo, empieza el enemigo a atacar aún su cuerpo, y están atadas en espíritu, alma y cuerpo, solamente porque el día de la ofensa de inmediato no le dimos la sanidad a la ofensa, y la sanidad o la solución de toda ofensa es perdonar. Así que la enfermedad también puede llegar a causa de esto, pero lo máximo que logra Satanás, ¿y qué es lo que Satanás quiere? Quiere condenar el alma.
Para Satanás no es suficiente que las personas se enfermen. Para Satanás no es suficiente que las personas vivan arruinadas. Para Satanás no es suficiente que las personas estén deprimidas. Para Satanás no es suficiente que las personas vivan en depresión. Satanás quiere destruir el alma. Quiere Satanás que las almas no vayan al reino de los cielos, sino que las almas se condenen. Por eso, por ejemplo, vemos el caso de Judas, que una vez que él vende a Jesús, él sale, pero él sale porque él podía arrepentirse, pero él no se arrepintió como Pedro. Pedro negó a Jesús, pero él se arrepintió. En cambio, Judas no se arrepintió y en su corazón, posiblemente eso que había en su corazón, esa amargura tan profunda en su alma, esa depresión, hizo que tomara una de las peores decisiones de su vida: dejar el camino de Jesús para de un momento a otro condenar su alma al quitarse la vida. Eso es lo que el enemigo quiere. Él no solamente quiere afectar el cuerpo, él quiere que el alma se condene. Por eso Satanás coloca pensamientos de muerte. Hoy en día los psicólogos hablan del pensamiento suicida. Hoy quiero que miremos por la palabra, porque algunos dirán: no, pero tampoco podemos llegar hasta allá. Es difícil llegar a tener pensamientos de querer morirse, pero quiero decirte que, por ejemplo, Judas consumó ese pensamiento y destruyó su alma por la eternidad, una eternidad lejos de la presencia de Dios. En cambio, Pedro una vez pecó, una vez Pedro negó a Jesús, se arrepintió, y antes Dios lo usó mucho más que lo que lo había usado antes, porque la gracia de Dios vino sobre la vida de Pedro, y esa gracia que Dios quiere tener sobre tu vida. Y vuelvo y repito, alguien dirá: no, pero eso es difícil, tener pensamientos de querer morirse. Pero hoy quiero decirte que aún grandes hombres de Dios en la Biblia, en algún momento el enemigo los quiso oprimir, el enemigo quiso colocarles esa trampa, y llegó el enemigo casi que a hacer que ellos tuvieran ese tipo de pensamientos de no querer vivir más. Así que si le pasó a estos hombres que le voy a mencionar, entonces quiero que se dé cuenta que esto es muy delicado, que cuando nosotros no perdonamos la ofensa, o cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, el enemigo toma ventaja, porque él quiere destruir el alma. No le basta con la ofensa. La ofensa es apenas el principio para que, si nosotros le damos lugar y permitimos y no perdonamos de inmediato, lleguemos a esa condición tan dura, a esa condición tan triste, a esa condición tan egoísta, a esa condición tan desagradecida, porque es olvidar todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para salvar nuestra alma. Es llegar a esa condición de no querer vivir más. Ese pensamiento que un día lo tuvo Jeremías, un profeta de Dios. En algún momento estaba tan amargado su corazón, tanto así que ese capítulo que voy a leerles, que describe lo que Jeremías sintió, dice: lamento de Jeremías. Gracias a Dios por estos hombres que están escritos en la Biblia como ejemplo, porque aunque ellos lo pensaron, Dios los detuvo. El Espíritu Santo vino y sanó sus corazones y los levantó y los bendijo. Así que si el enemigo ha logrado llegar a colocarte pensamientos que no debes tener, pensamientos de no querer vivir más, quiero decirte que el Espíritu Santo no ha permitido que tú llegues más lejos, porque Él quiere salvar tu alma. Tenemos un programa en la iglesia que se llama Darle un like a la vida, y es tiempo de darle un like a la vida. Pero quiero que conozcas cómo estos hombres, aunque le sirvieron a Dios, en algún momento sus emociones les jugaron una mala pasada. Ahí estamos leyendo en Jeremías capítulo 20, versículo 14, que se sentía tan oprimido Jeremías que llegó a decir lo siguiente: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió,
oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque, dice, ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Mire cómo Jeremías se atreve en un momento de depresión, en un momento de estar su corazón desanimado, en un momento difícil de su vida, a decir que anhelaba, que por qué había nacido, que posiblemente hubiera sido mejor que cuando él iba a nacer, él muriera. O sea que estaba de una u otra manera Jeremías olvidando todo lo bueno que Dios había hecho en toda su vida. Pero vemos cómo Dios vino y alentó su corazón y rompió esas cadenas que solo Dios puede romper por su palabra. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy, romper esos pensamientos, cada eslabón, cada cosa que has alimentado allí, la ofensa, resentimiento, amargura, odio, venganza. Si nosotros hubiéramos perdonado, no llegaríamos a esa condición. Pero eso es lo que el enemigo quiere, que las personas aún lleguen a situaciones donde quieran pensar, donde lleguen a pensar aún que no quieren vivir más. Eso también le pasó a Job. Job fue muy probado, tuvo una prueba muy grande. Y también el título de la lectura que vamos a tener dice, Job maldice el día que nació. Y si nos damos cuenta, el lenguaje de Job es muy parecido al de Jeremías. Él dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job diciendo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Ese fue una de las declaraciones que hizo Job después, en medio de su enfermedad, en medio del dolor. Sí, como recordemos que Satanás quería quitarle la vida a Job. Y una de las cosas que hizo fue que vino una enfermedad que se veía que era incurable. Y él, en medio de la amargura que traía esa enfermedad, deseó morirse. Pero Dios tuvo misericordia de Job. Y vino el Espíritu Santo y le reveló cuánto Dios lo amaba. Y entonces Job se arrepiente. Y entonces él le pide perdón a Dios. Y cuando él le pide perdón a Dios, llora por sus amigos, Dios lo sana. Y cuando Dios lo sana, le da el doble de todo lo que había perdido. Así que quiero decirte que el enemigo quiere hacerte pensar que ya todo se acabó. El enemigo quiere hacerte pensar que el mañana será peor, pero el mañana del profeta fue de gran bendición y el mañana de Job, pues imagínese, recibió el doble de todo lo que había perdido. El enemigo quiere hacerte sentir que lo que viene es peor, que lo que viene es peor, que todo lo que viene es peor. Pero hoy por esta palabra quiero decirte que si tú acudes a Dios, que si tú perdonas la ofensa, que si tú te perdonas a ti mismo, que si tú pides perdón, que el perdón es esa llave que nos da libertad y que de esa manera podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida y así la gloria postera de tu vida será mayor que la primera. Y no solamente Job, mire lo que puede decir una persona cuando tiene rabia. Jonás, uno de los profetas amargados, Dios lo manda a llevar ese mensaje a Nínive, pero él estaba resentido contra los ninivitas, los odiaba y quería venganza, pero la gracia de Dios vino sobre los ninivitas y Jonás tiene que llevar ese mensaje para que ellos sean salvos. Y cuando Jonás ve que ellos se arrepienten, Jonás más se enoja, porque Jonás quería que Dios los castigara, pero no fue así. Gracias a Dios por su gracia, porque muchas veces nosotros posiblemente con nuestra vida no merecíamos el perdón de Dios, así como los ninivitas, pero la gracia de Dios vino y nos cubrió y Él nos ha perdonado. ¿Eso no le alegra? Pero cuando Dios perdona a los ninivitas, el corazón de este Jonás se pone peor.
Y en el versículo 9 del capítulo 4 de Jonás dice: entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Cuando una persona dice mucho me enojo hasta la muerte, es como que dijera: es que tengo tanta rabia que quisiera morirme. Y eso era lo que había en el corazón de Jonás. Y aún así Dios tuvo misericordia de Jonás. Así que hoy, por esta palabra, quiero invitarte a ser libre. Quiero invitarte, así como Jeremías, así como Job y así como Jonás, a que deseches todo pensamiento de desánimo, de depresión, de derrota, de miedo, de ansiedad. Quiero invitarte a que aceptes lo que Dios te quiere dar. Él te quiere dar vida eterna. Quiero invitarte a que sientas que Dios te ama. Quiero invitarte a que comprendas que una vez que te has arrepentido, Dios te ha perdonado. Y eso que Dios te ha perdonado, tú no tienes que culparte más. Si te has arrepentido, tienes también que perdonarte, porque hay personas que están tan amargadas consigo mismas, que se odian a sí mismas, que no tanto sienten solamente odio hacia los demás, sino se odian a sí mismas, y por eso no pueden expresar amor a su cónyuge, no pueden expresar amor a sus hijos, no pueden expresar amor a su familia, porque si ellos mismos se rechazan, y si el Señor dice en su palabra: ama a tu prójimo como a ti mismo, y ellos no se aman a sí mismos, sino que se rechazan por cosas del pasado, por situaciones dolorosas. No te decimos que no hayan sido situaciones dolorosas, pero mayor es el bálsamo que Dios coloca sobre esas heridas, y Dios quiere sanarte. Yo he pasado por cirugías físicas y tengo cicatrices, pero no me duelen, y el Señor así quiere hacer con el alma. Él quiere sanar, y las cicatrices son esos recuerdos, esas cosas que no se pueden olvidar, pero que cada vez que las tocas ya no sientes dolor, ya no te afectan, ya no sientes nada, porque Dios te ha sanado. En el nombre de Jesús, hoy te doy gracias, Dios, porque a través de esta palabra que estás trayendo sanidad, donde nos estás diciendo que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, Señor. Amado Dios, hoy por esta palabra tomamos decisiones. El perdón es una decisión. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Es un fruto de un carácter maduro. Es el fruto de alguien que ha crecido. Aún quiero decirte a través de esta oración que hay niños que se ofenden con otros niños, que en el momento se ofenden porque le quitó el carro, que en el momento se ofenden porque le quitó el balón, y se pelean por un instante y al ratico otra vez están jugando. Posiblemente te reirás, pero cada vez que nosotros vimos el programa del Chavo del Ocho, vemos cómo esos niños todo el tiempo se peleaban, pero al mismo tiempo todo el tiempo se amaban, se perdonaban sus ofensas. Cada capítulo mostraba una ofensa, mostraba cómo se sentían mal el uno al otro, pero al final siempre terminaban perdonándose. Y eso es algo interesante. Es posiblemente un programa de televisión, pero es tener esa capacidad de hacer lo que dice la palabra: no salga el sol sobre vuestro enojo, airaos pero no pequéis. Si hay cosas que no podemos dejar de sentir, pero el hecho de que no dejemos de sentirlas también no significa que no dejemos que nos afecten más de lo que debiera afectarlos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú quieres sanar nuestro cuerpo, quieres traer sanidad a nuestra alma, quieres traer libertad a nuestro espíritu. Solos no podemos, Padre Santo. Los médicos, oramos por ellos, te pedimos que los ayudes allí. La ciencia es de Dios, lo que Dios le ha revelado a los médicos, todo lo que ellos saben es porque Dios se los ha revelado, y de esa manera es que Dios obra también con algunas personas. Lloramos por esos médicos que en este momento, los médicos,
las enfermeras, que Dios los está usando allí en esos hospitales, en esas clínicas, en esos lugares para ayudar a personas a poder salir de situaciones tan difíciles en cuanto ellos lo logren hacer. Pero todos dependemos de Dios, nuestra vida está en las manos de Dios, pero los médicos no pueden llegar hasta donde Dios puede llegar. Los médicos no pueden sanar el alma, los médicos no pueden dar droga que pueda sanar el alma. El único que puede sanar el alma es nuestro Creador, es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo, el único que puede entrar allá a lo más profundo del alma, a lo más íntimo de los pensamientos. Viene el Espíritu Santo a tu corazón y posiblemente hoy te ha hecho recordar muchas ofensas, cosas que tú has hecho, cosas que te hicieron, cosas que hiciste con otras personas, pero el mismo Espíritu Santo te está haciendo recordar para que no te ahogues en un vaso de agua, para que cierres esos capítulos, para que aceptes en el nombre de Jesús eso que Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para sanar el alma. El Espíritu Santo no quiere que Satanás tome ventaja. No es de Dios que tú vivas con complejos, en ansiedad, con temores, en angustia. Eso no es lo que Dios quiere para ti. Eso no era lo que Dios quería para Job, no era lo que Dios quería para Jeremías ni para Jonás. Pero en ese momento en que ellos estaban acorralados por todos esos problemas, ellos no supieron en ese instante cómo reaccionar, sino que empezaron a hablar cosas y a sentir cosas porque Satanás estaba esperando verlos débiles para de esa manera atarlos. Pero gloria a Dios porque Dios ganó, porque Dios venció, porque el Espíritu Santo convenció a sus corazones y los detuvo, y ellos salieron adelante y renunciaron a esos pensamientos de no querer seguir viviendo, y de esa manera su postrer estado fue mejor que el primero. Hoy no es una declaración meramente humana, no es un ejercicio de declarar, sino es una confesión de la palabra sobre tu vida. ¿Qué es lo que dice la palabra de ti? ¿Qué es lo que dice Dios de ti? Y Él dice que si tú vienes a Él, a la presencia de Dios, tu postrer estado será mejor que el primero. Eso es lo que tú tienes que tener claro, que Dios quiere para ti lo mejor, que Él te quiere llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, que Él quiere que la gloria de Él sobre tu vida brille, crezca su gracia, que salga su gloria sobre tu vida como la luz de la aurora que va de aumento en aumento en aumento. Eso es lo que Dios quiere para ti. Así que renuncia. Le pedimos perdón a Dios por la falta de perdón. Le pedimos perdón a Dios primeramente porque nosotros hemos ofendido, porque no podemos hacernos víctimas, sino que también posiblemente al ofender a otros nosotros fuimos victimarios. Te pedimos perdón, Padre Santo, en esta vida las veces que hemos ofendido a alguien, pero también perdonamos a las personas que nos ofendieron inconscientemente o conscientemente, amado Dios. En el nombre de Jesús aceptamos tu perdón, Señor, y nos perdonamos en el nombre de Jesús. Porque si tú nos has perdonado, Señor, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? Te pedimos perdón, Señor, si nosotros nos dejamos resentir y que ese resentimiento permitimos que se convirtiera en amargura y que llegamos a algún momento a tener ese sentimiento tan bajo que es el odio, y posiblemente en algún grado nos vengamos cuando una persona le deja de hablar a la esposa por unos días. Eso es venganza. O cuando alguien empieza a manipular y entonces el esposo dice, ay, pues ya no le dejo para el mercado, y deja a la esposa ya que ella mira a ver cómo se defienda. Eso es venganza. Le pedimos perdón a Dios por vengarnos en algún momento de nuestras vidas. Le pedimos perdón a Dios porque
quizá tener esos pensamientos en algún momento, pensamientos de muerte. Hoy entendemos que algunas enfermedades vinieron por darle lugar a todos esos sentimientos tóxicos en nuestra alma. Pero hoy somos libres porque la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque eso pasó. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y muchas personas perecen porque no leen la Biblia, y en la Biblia está la salida a todo problema. En la palabra de Dios está la salida a toda circunstancia. Ahí la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo, es medicina para el alma, es medicina para el espíritu. Bendigo tu vida. Dios es capaz de convertir la maldición en bendición. Y así como Jeremías y como Job, ese día quisieron maldecir el día en que ellos habían nacido, pero eso fueron palabras que se llevó el viento. Más poderosa fue la palabra que Dios declaró sobre ellos. Y quiero decirte eso hoy. Quizás en algún momento de tu vida tú echaste una maldición. En algún momento de tu vida dijiste: ay, pero yo para qué viví, mejor no hubiera vivido. Ese día echaste una maldición. Pero hoy quiero darte esta noticia: la palabra de Dios es más poderosa que las maldiciones que hayan salido de tu propia boca. Y esta palabra que hoy estás recibiendo está anulando toda palabra de maldición que tú mismo hayas proferido sobre tu vida, o que alguien haya proferido sobre tu vida. En el nombre de Jesús declaramos victoria, declaramos gozo, alegría, paz, amor, paciencia, gozo, benignidad, fe, mansedumbre, el fruto del Espíritu Santo en cada corazón, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas.